Muy buenos días, queridos alumnos. El día de hoy vamos a hablar de las técnicas literarias, sobre todo esas técnicas literarias que se usan en la narrativa. Antes que todo, veremos que la palabra técnica proviene del griego techne, que significa arte. Viendo el significado del diccionario, vemos que la palabra técnica es un procedimiento conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte o en cualquier otra actividad. Entonces, ¿qué es una técnica literaria? Bueno, una técnica literaria es aquella que nos va a permitir realizar diferentes modalizaciones dentro de un texto narrativo. Es decir, vamos a poder personalizar nuestro texto narrativo. Existen muchas técnicas, dentro de las cuales las principales son las siguientes. Tenemos el raconto y el flashback, que son técnicas utilizadas mayormente en el cine y cuya narración inicia en el pasado. O sea, aquí se dan los juegos en el tiempo, en el flashback, en el raconto, inclusive en el flash forward. Aquí vemos que el raconto y el flashback son técnicas narrativas que van a ir hacia el pasado. Es un ir y venir del presente hacia el pasado, mientras que el flash forward es una técnica narrativa que se va a ir hacia el futuro. Tenemos luego un monólogo interior, que es el dejar fluir de la conciencia, las cajas chinas, que, bueno, la función de las cajas chinas o esa técnica consiste en que a partir de una historia surgen muchas otras más. Y tenemos la perspectiva múltiple, que consiste en la variedad de narradores. En la narración ya no solamente va a haber un solo narrador, sino se van a poder observar dos o más narradores en una misma historia. Vamos a definir algunas de estas técnicas literarias. Veamos que el raconto, ¿qué es el raconto? Bueno, el narrador hace un extenso retroceso en el tiempo para volver nuevamente al presente. Ese es el raconto. Cuando vamos a empezar la historia hacia atrás, ¿no es cierto? Mira, es un recordar extenso en el pasado, así como lo que podemos ver en la película del Titanic, ¿no? Aquí vemos a la joven Rose que va a recordar intensamente su pasado, ¿no? Va a ser un periodo de recuerdo bastante prolongado. También tenemos la película de Forrest Gump, donde vamos a ver que todo inicia en la niñez del protagonista. Aquí tenemos un ejemplo en lo que es la narrativa, mira. Pedro Páramo relata la vida y la historia de Juan Preciado, quien va en busca de su desaparecido padre, en un enigmático pueblo. Durante su viaje conocerá a multitud de personajes que le cuentan cosas de su padre. Juan Preciado va contando la historia a modo de retrospectiva, es decir, al momento que se narra la historia en tiempo actual de Juan Preciado. Se va contando la historia en un tiempo pasado de su padre. Aquí en Pedro Páramo, en la novela El túnel, podemos ver presente esa técnica del raconto. Luego tenemos el flashback, que es un retroceso temporal, breve, y es un retorno al presente. Es como que tú vas a recordar algo, así como en la película de Harry Potter, que se recuerda en algunos episodios, ¿no? Cómo es que Harry se ha hecho esa cicatriz. Entonces son recuerdos bastante pequeñitos a diferencia del raconto. Mientras el raconto es un recuerdo bastante extenso y que tiene mucho que ver en el desarrollo de los eventos, aquí en el flashback es un retroceso simplemente algo breve, algo temporal. Aquí tenemos, por ejemplo, los recuerdos también de la película de Harry Potter. Podemos ver, ¿no?, los recuerdos de, de ese personaje que es uno de los antagonistas aparentemente de Harry Potter. Aquí tenemos un ejemplo en la narrativa. Mira, mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos, José Arcadio Buendía y Melquiades le sacudieron el polvo a su vieja amistad. El gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo. Había estado en la muerte, en efecto, pero había regresado porque no pudo soportar la soledad. Repudiado por su tribu, decidió refugiarse en aquel rincón del mundo todavía no descubierto por la muerte, dedicado a la explotación de un laboratorio de daguerrotipia.
Entonces fíjate que aquí hay un recuerdo corto. Esto corresponde a un fragmento de la novela Cien años de soledad. Pasemos ahora a ver la técnica de las cajas chinas. Te muestro un dibujo de lo que son las cajas chinas. Mira, una caja china es así, ¿no? Una caja grande, una un poquito más pequeña, un poco mucho más pequeña y así sucesivamente, ¿no es cierto? O al inverso, ¿no? Caja pequeñita, luego una mediana, luego otra un poquito más grande, un poco más grande y más grande. Entonces, tomando la forma de estas cajas chinas, es que se le ha colocado así o este nombre a esa técnica que consiste en meter una historia dentro de otra y así esta dentro de otra y así sucesivamente. O sea, a partir de dos personajes, esos personajes a su vez han ido contando historias y se han hecho mucho más grandes, ¿no es cierto? Esto se ve en Las Mil y Una Noche. En Las Mil y Una Noche vamos a ver que la protagonista Sherezade, para poder salvar su vida, comienza a contar pues una serie de historias que se alargan justamente mil noches. Y vemos que para poder contar estas historias que no tenían fin, uno de sus personajes va contando a su vez otra historia y este a su vez otra. Entonces por eso a eso se llama la técnica de las cajas chinas. Ahora vamos a ver la técnica del flash forward, que es una proyección hacia el futuro. Es una técnica donde el protagonista va a anticipar lo que le va a ocurrir en el futuro a través de un sueño o de repente a través de una corazonada. Aquí tenemos un ejemplo, mira. El día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana. Mira, aquí ya te está indicando qué es lo que le va a pasar al protagonista, Santiago Nazar. Entonces, en esta novela, Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, está presente esta técnica del flash forward, donde ya se sabe lo que va a pasar, solamente que en la novela se va a ir desarrollando los hechos de cómo es que sucedió y por qué sucedió. Luego tenemos la técnica del monólogo interior, que es la que, bueno, que consiste en dejar fluir a la conciencia del personaje. ¿Qué quiere decir? Que el autor ya no va a intervenir en la narración aparentemente, simplemente nos va a dejar conocer la conciencia de su personaje, nos va a dejar saber sus pensamientos, sus sentimientos, sus ideas. Entonces, esta técnica del monólogo interior trata de representar nuestra forma de pensamiento. Cuando nosotros en las noches o en un momento de nuestras vidas comenzamos a pensar, si te has dado cuenta, nuestros pensamientos como que se atropellan. Si de pronto estás pensando en lo que hiciste en el día de hoy, comienzas a recordar algo que te pasó el día anterior y poco a poco en tus pensamientos se van como que mezclando. Entonces, esto es lo que se ha tratado de representar a través de esta técnica de monólogo interior. Aquí tenemos un fragmento de la obra Ulises de James Joyce, que es el máximo representante del monólogo interior. Veamos. De este mundo supongo que ahora se acaban de levantar en China, peinándose las coletas para todo el día. Pronto tendremos a las monjas tocando el Angelus. Ellas no tienen a nadie que venga a interrumpirles el sueño, menos algún que otro cura para los oficios nocturnos, o el despertador de al lado con el canto del gallo, echándose fuera los sesos y golpes. Vamos a ver si puedo echar una cabeceada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué clase de flores son esas que inventaron? Como las estrellas, el papel de empapelar en Lombard Street? Era mucho más bonito el delantal que él me dio, era como algo así, solo que yo solo me lo puse 2 veces. Mejor que baje la lámpara e intente otra vez para poder levantarme temprano. Iré a la frutería. Si te has dado cuenta, en el texto que acabo de leer no existen signos de puntuación. Yo lo he leído básicamente a mi antojo. Entonces, esto justamente es, es el dejar fluir de la conciencia, ¿no? Aquí, si te has dado cuenta, ha mezclado, mira, bastantes pensamientos. Mira, ha mezclado, ha mencionado al país de China, ha mencionado a unas monjitas que están tocando el Ángelus, después se ha acordado de un cura
que bueno, que carece de hacer los oficios nocturnos, de pronto se ha acordado del despertador y del gallo que se despierta en la mañana. Después de allí he escuchado golpes en su cabeza, pero sin embargo él quería seguir durmiendo. Entonces fíjate, tantos pensamientos que podemos sacar de este fragmento y justamente nosotros le estamos dando poco a poco nuestra propia interpretación. Este fragmento que carece de comas, que aparentemente en algunos instantes como que nos pareciera que carece de sentido, es el monólogo interior. Entonces, ten presente que esta técnica deja fluir tu conciencia libremente. Nosotros podemos crear monólogos interiores. Mira, a ver, imagínate, ¿no? ¿Qué es lo que estaría pensando en un terremoto, un loco, un alumno o un taxista? Mira, ¿qué pensará un loco en pleno terremoto? Tú justamente esos pensamientos atropellados que pueda tener el loco, y si tú te pones a escribirlos, eso sería lo que son un monólogo interior, ¿no? Recuerda que mono significa uno, ¿no? O sea, es como que un diálogo contigo mismo, es un diálogo con tu conciencia. En esta imagen podemos visualizar que nuestra conciencia está aquí, ¿no? Estamos pensando en esto, desde pronto recordamos algo que se relaciona con ese primer pensamiento y luego como que se hace una serie de muchos pensamientos en algún momento, ¿no es cierto? Eso es el monólogo interior. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la perspectiva múltiple. Tenemos entonces la perspectiva múltiple, que con esta técnica vamos a ver que distintos personajes cuentan el mismo hecho, pero desde diversos puntos de vista. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de la obra de los cachorros. Todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos. Entre todos los deportes preferían el fútbol y estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del terrazo. Y eran traviesos, lampiños, curiosos, muy añiles y voraces. Ese año cuando Cuellar entró al colegio Champañá. Entonces aquí estamos empezando, ¿no? A ver un narrador. Y si seguimos leyendo el resto del cuento, vamos a observar que hay otros narradores. Esta técnica de la perspectiva múltiple también la podemos observar en La ciudad y los perros. Que, bueno, vale decir que no hay un solo narrador, sino hay varios narradores. Muy bien, eso sería todo. Ya nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídate.